La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches, agradeciendo la oportunidad de poder expresar el pensamiento de la Iglesia en relación con el migrante y así también pues la oportunidad de empezar ya este camino de conversión, este camino de preparación hacia la Pascua. Y por ello es que a partir del Evangelio de Lucas, el Evangelio que habla a los pobres, que exalta la realidad de los pobres, quisiera darle ese sentido, una conversión a partir de los pobres. Dice propiamente en el Evangelio de Lucas que lo han reconocido al partir el pan. Ojalá que también nosotros a través de este camino podamos reconocerlo. Los pobres como un sacramento de Dios. Esto es lo que viene a evidenciar la presencia de Jesús, el camino que hace Jesús a través del Evangelio de Lucas. Él llega a decir en el capítulo 4 que ha sido enviado para anunciar a los pobres la alegre noticia, un mensaje alegre. Y pues con estas palabras Jesús inaugura su ministerio y con ello pues nos hace ver cuál es el contenido y el sentido de su obrar. Y podemos decir que es la verdad en la caridad, como Cristo ha querido revelarle al mundo el rostro de Dios, el rostro del Padre, que es quien acoge, quien es misericordioso hacia todos sus hijos. Y así nuestra inspiración y acción debe partir de los pobres, porque ellos son los primeros destinatarios de este alegre anuncio de salvación. Y pues bueno, tenemos sin duda la complejidad de esta misión, de esta tarea, pero es ahí donde Dios nos llama. Son ellos el lugar teológico en el cual el rostro de Dios frecuentemente se nos manifiesta, pero se nos manifiesta un tanto desfigurado y sin ninguna apariencia de belleza alguna. Palabras de Isaías, que podemos ver este texto que le retoma Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me parece ese es el capítulo 8, en aquella escena donde aparece el etíope.
y pues el etíope no entiende qué quiere decir realmente con esto, de quién habla, de otro o de sí mismo. Y pues todo esto de alguna manera es una llamada a la conversión. Esta vocación, este llamado está dirigido a toda la iglesia porque debe estar animada por el amor para que pueda ser así más acogedora en relación a todos los hijos de Dios, que es padre pues del huérfano, que es el que ve por la viuda, el que está atento al grito de aquel pobre. Para toda pues la comunidad cristiana, y en particular para quienes tienen un particular rol, un particular papel en relación con la pastoral social, con algún organismo de pastoral social, pues es y será fundamental partir de los pobres, que no es una elección que excluya, sino que parte del empeño de los que Dios ha tenido preferencia por ellos, y de ahí que tengamos que partir de la radicalidad de nuestro bautismo para vivirlo con coherencia entre la profesión de fe y nuestros actos o nuestra acción en el vivir, en nuestro estilo de vida. Y en efecto, la vocación de nuestro Padre, que sale de este Dios de la iglesia, que celebra y que anima en el anuncio y en la catequesis, debe empujar a la entera comunidad a vivir en el amor como una familia de Dios, asumiendo esta solicitud paterna para quien pues se siente perdido y privado de los medios o de la razón para vivir y para esperar. Es el mismo Evangelio de Lucas que nos presenta a los discípulos sin esperanza, cabizbajos, derrotados, y es Él quien entra ahí, que quiere escucharlos primeramente y que después les va a explicar de qué cosas vienen discutiendo. Es una invitación a que se expresen, a que se desahoguen, y ya después les dirá qué recios son, qué cerrados son de corazón. Pero al final vemos este eslogan con el que empezaba: lo han reconocido al partir el pan, y les ha cambiado el rostro de desesperanza, de fracaso, a unos hombres gozosos, a unos hombres activos que van a compartir la razón de su alegría. Entonces, estamos llamados a vivir este don, esta gracia de la comunión, que es fruto del Espíritu y que tiende hacia una comunidad verdaderamente cristiana. Ella encarna el espíritu de las bienaventuranzas, este pasaje que en este año cíclico
no pudimos proclamarlo el domingo que tocaba porque fue la presentación del Señor y tuvimos que darle lugar a un pasaje del Evangelio de Lucas, del anciano Simeón y de Ana, pero que tuvimos la oportunidad de reflexionar estos 3 domingos pasados, las bienaventuranzas, estos consejos que Jesús nos da con el fin de ir más allá del precepto que dio Moisés. Y con ello, pues podemos decir que este es el itinerario en las bienaventuranzas. Viene a ser este itinerario de conversión, pero a partir de los pobres, porque ellos nos llevarán a descubrir el rostro de Dios. Y por ello es que las bienaventuranzas pues tienen relación también con las otras personas, y los mandamientos nos sirven a nosotros en primer momento para no perder el camino. Las bienaventuranzas pudiéramos decir que nos ponen en relación con el otro, la lucha por la paz, la lucha por la justicia, todo ello sin duda que tiene presente al otro, y por ello es que una persona que está dentro de la acción social de la Iglesia tendría que tener presente este itinerario de conversión a partir de los pobres, porque ciertamente ellos nos revelan, nos manifiestan a Dios, el rostro del Padre. Regresamos para continuar con este tema. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 8 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con la reflexión del padre Gabriel Álvarez. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Gracias por hacer de nuestro sitio web tu página de inicio. Seguimos trabajando para formar parte de tus sitios favoritos. Gracias. Koinonia Radio, evolucionamos para ti. www.tjcatólico.com. Somos la radio número 1 en todo. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor y mi
país en país yo me fui. Bien, entonces estamos en torno al tiempo de la Cuaresma, en estas vísperas, y les propongo el Evangelio de Lucas, principalmente aquel del capítulo 24, donde al final de ese encuentro con los dos discípulos nos dice: lo han reconocido al partir el pan. Y es la intención de vivir una conversión a partir de los pobres. Y decía que los pobres pues son ese sacramento de Dios. Ahora bien, tenemos a los pobres y el Evangelio. El Evangelio nos dice cómo relacionarnos con los pobres y por qué dar a ellos una atención privilegiada. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Esto nos lo dice San Pablo en alguna de sus cartas, y también San Juan nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto, como ha sido con la persona de Cristo, será también nuestro estilo, es decir, un amor capaz de una encarnación, que realmente nuestras personas tengan este mismo estilo que tuvo Jesús en relación con todas aquellas personas con las que Él se ha encontrado y con las que hoy nosotros podemos encontrarnos. Dice también Jesús que ha sido enviado a evangelizar a los pobres. Y hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han oído. Lucas capítulo 4. Está aquí pues el motivo por la cual va dedicada a los pobres una atención privilegiada. Los pobres que nos han revelado el rostro de Dios y que la Iglesia misma, en la comunión con los pobres, comprende mejor el Evangelio y se deja renovar más profundamente. Es la tarea, el papel de la Iglesia, y en el hacerse prójimo, en el hacerse prácticamente como el samaritano, que también es parte de su contenido. De hecho, es una parábola única en los evangelios, es de Lucas, y en ella nos enseña qué cosa es lo que debe cambiar en los discípulos. El acercarse. Esta es una de las actitudes que nos plasma la parábola, donde pues los otros dos sacerdotes no han querido ni siquiera eso, acercarse, y por ello que la parábola insista en que debemos hacernos vecinos, tomar la atención de el hermano que está en esa dificultad, y también hacer aquello que uno haría en relación a sí mismo, y
es esto lo que al final debe manifestarse, debe priorizarse. La ley de alguna manera amarraba a los sacerdotes, tanto al levita como al sacerdocio de Aarón. No tenían esta disponibilidad, esta libertad para acercarse al necesitado, porque ellos tenían presente sin duda la ley del Levítico, donde uno podía contaminarse con un muerto, donde uno podía contaminarse con un enfermo, etcétera. Entonces dudan realmente cuál pueda ser la situación de esta persona y mejor no se arriesgan, no tocan. Ellos piensan, ¿qué va a ser de nosotros si lo tocamos? ¿Qué consecuencia va a traer si ponemos atención en él? Mientras que el samaritano tiene más bien el pensamiento distinto de ellos y dice, ¿qué será de él si yo no lo atiendo, si yo no veo por él? Por ello, el revertir este pensamiento, revertir estas actitudes, sin duda que es una invitación a cambiar en nuestra manera de pensar, de obrar. Y Jesús, con el estilo de vida, pues exige radicalidad. Anda pues, ve y haz tú lo mismo. Es esta invitación a seguirlo. No es realmente algo que deba quedar únicamente en un conocimiento, en una experiencia intelectual, sino Jesús manda a realizar la misma acción. Ya ubicaste qué es el bien y cuál es la actitud que se debe realizar. Ve y haz tú lo mismo. No es la misma cosa, efectivamente, leer el Evangelio a los ricos o a los que están preocupados de los ricos, que acoger, que recibir a los pobres o preocuparse por los pobres. Pobres y el Evangelio se iluminan recíprocamente, se complementan los pobres con el Evangelio y el Evangelio con los pobres. La elección de los pobres anuncia el reino de Dios en medio de nosotros, y esa es la bella noticia por la cual los pobres, por la Iglesia y por el mundo, la Iglesia que hace la elección por los pobres y anuncia de acoger el reino de Dios. Así Jesús de esta manera nos revela al rostro del Padre, nos revela al Padre. Y así también por los humildes y los pobres es más fácil acoger el anuncio del reino de Dios, comprendido y acogido por los pequeños y por los humildes. Es prueba de que el anuncio pues es verdadero. El Evangelio pues por su parte no consiente las distancias y los desniveles. También
si esto provoca un escándalo y un rechazo en el hermano mayor, tener presente la parábola del hijo pródigo, donde el hermano mayor se molesta porque el padre ha sido bueno, ha sido misericordioso desproporcionalmente. Y también está aquella parábola que no es de Lucas, pero que sí también nos habla de un amor desmedido, de una bondad de Dios que se desborda y que es los trabajadores de la viña, donde los contrata por un denario y al final les paga un denario a los que trabajaron tan solo una hora o menos de una hora, y los otros se molestan, muestran una actitud pues de molestia a Jesús o al dueño, y dicen: ¿por qué vas a estar molesto conmigo? Porque soy bueno. Toma lo tuyo y vete, ¿verdad? No te he hecho ningún mal. Hemos acordado un denario y que eso te sea suficiente. Ya volvemos. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, nos vamos adentrando ya más allá de la mitad del programa. Espero que me vayan siguiendo, que me esté dando a entender. Ahora, profundizar en esto que la Iglesia ha tenido y ha llamado la elección preferencial por los pobres. Decía San Agustín, un hombre del siglo IV, que la caridad se ve a la Santísima Trinidad. Con esto pues nos hacía ver San Agustín que la caridad, por tanto, debe hacerse un signo de transparencia del amor de Dios, que
de alguna manera es esta la gran fuerza evangelizadora. Jesucristo, que se encarna, comparte y participa y se hace pobre y es modelo de una iglesia, y en ella pues de cada bautizado que toma en serio su bautismo y que toma también, como decía en el principio, como itinerario las bienaventuranzas y se encarna para compartir y así de esta manera también hacerse pobre. Con cada bautizado que vive con intensidad su bautismo y que hace suyas las bienaventuranzas, la iglesia pues se hace pobre. La iglesia, así imitando a Cristo, realmente proclama a los pobres. Ya aquí en nuestro país, en el documento de Puebla, se veía esta preferencia por los pobres. Y sí, efectivamente, Cristo proclama el Evangelio de pueblo en pueblo y sobre todo pues a los más pobres. Esta actitud constituye el signo en el cual Él da una gran importancia. Los pequeños, los pobres son los evangelizados, y estos frecuentemente son los más dispuestos, los más prontos a recibir el gozoso anuncio del Evangelio. Esto en el documento pues de Puebla. Y así también otros documentos de la Iglesia en los últimos años pues han reclamado frecuentemente también esta exigencia de retomar, de partir de los últimos y del amor preferencial pues por los pobres. Las orientaciones pastorales de las diferentes comisiones episcopales pues han hecho mención de la evangelización y del testimonio de la caridad, y por ello el amor preferencial por los pobres muestra como la opción o como una forma especial de un primado en el ejercicio de la caridad cristiana, y esta debe ser testimoniada por parte de toda la tradición de la misma Iglesia. En ella pues se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica también o igualmente a nuestra responsabilidad social. Todos de alguna manera debemos ver en torno en nuestro vivir, sobre todo en las decisiones para pues corresponder con propiedad en el uso de los bienes materiales. Sin esta solidaridad concreta, sin esta atención,
perseverantes, se tendrá necesidad de elementos espirituales y de materiales pues para los hermanos, y no podremos decir que hay una plena manifestación de la persona de Jesucristo. Por ello hay la necesidad de ver hacia estos hermanos pobres. Ya Santiago, el pariente de Jesús, también hace necesidad de mencionar la participación, el compartir con los pobres, la religión, y así poder transformarse y compartir nuestra fe con los pobres, no solo en una cierta apariencia, sino en una realidad. Y creo que esto es propiamente lo que el tiempo de Cuaresma, una de las cosas que la Cuaresma nos va exigiendo cuando se nos invita al ayuno, cuando se nos invita a la limosna, no es propiamente algo externo, como se hace alusión pues al rostro, que debe estar realmente afeitado, perfumado, vivo, y así también nuestra ayuda, que no es una sobra, que no es algo que ya me estorba, sino que algo de lo que yo me niego, de lo que yo tengo. Y todas estas dos acciones pues van en relación al hermano, al prójimo. Y pues tampoco queda fuera la oración. Estamos llamados también a pedir por ellos, porque realmente se les dé una oportunidad de poner en juego toda su creatividad, su ingenio, su persona. Así pues, con su amor de preferencia por los pecadores y por los lejanos, que puede plasmarse en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, o por los pobres y por los excluidos, que se extienden, que se dilatan a todos, comprendidos también los enemigos. Se ve pues ahí que Jesús ha manifestado aquella gratuidad y sobreabundancia de amor que caracteriza el actuar de Dios. Por ello, la Iglesia y cada uno de los cristianos deben a ellos una importante gratuidad y sobreabundancia, todo en las formas pues de un servicio al hombre y a cada ser humano, de restituirle su dignidad de hijos de Dios, de considerarlo y verlo realmente como un miembro de la familia de Dios. En nuestras celebraciones litúrgicas tenemos algunas plegarias que nos invitan a manifestar este deseo, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Y es algo que proclamamos en nuestra celebración eucarística, pero que también debemos hacerla
una acción, no solo pues tener conciencia de la preferencia por los pobres, sino que realmente nuestras acciones vayan allá. Porque sí, nosotros como iglesia los hemos preferido a ellos, pero ellos a su vez han preferido a los pentecostales o alguna otra denominación, porque quizá no hemos externado realmente nuestra caridad, no la hemos hecho práctica. Ya volvemos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 8 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con la reflexión del Padre Gabriel Álvarez. Costo por persona $100. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. País en país, yo me fui. Bien, entramos al último segmento. Espero que la idea quede completa. Bien. Ahora veamos, ya hemos visto a los pobres y el Evangelio, hemos visto a Jesús en medio de ellos. Hemos visto el sentir de la iglesia en relación con ellos, y ahora como comunidad cristiana y los pobres. El Evangelio de Mateo nos presenta el examen de nuestra vida. Ningún maestro da realmente el examen. Es para el que va a ser examinado una sorpresa. Y Jesús, por el contrario, pues pareciera que nos da el examen, que sería vivir el capítulo 25 de Mateo. Pero cuando lo escuchamos nos damos cuenta que son sorprendidos tanto buenos como malos, aquellos que han vivido la caridad como aquellos que han sido indiferentes. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Etcétera. Preguntan tanto los justos como los injustos en la página evangélica del juicio final. Y esto significa que la iglesia viene juzgada
sobre el amor y sobre la radicalidad entre los pobres. Hoy los pobres aumentan en todo el mundo. Se confirman y se consolidan viejas situaciones de pobreza y nacen nuevas, provocadas por un desorganizado desarrollo o por una corrupción. No sé, se me ocurre Chiapas, que es uno de los estados más pobres, y que tengan un gobierno que gasta dinero en promoción de su imagen y no se vea realmente por los pobres. Hoy las noticias lo presentan como un hombre que va a invertir en la pobreza. Pues sí, después de que ha tirado 10 millones en la promoción de su imagen. Y por ello no son suficientes las intervenciones esporádicas, activas en momentos de crisis y de emergencia, que es realmente ahí cuando hacemos realmente todo, nos movemos, y ya sea que se hagan colectas o que se envíe en especie la ayuda. Y realmente se nos invita a que la comunidad cristiana debe estar vigilante para discernir constantemente y para leer con competencia humana y con criterios de fe las situaciones sociales y los mecanismos de producción de esta pobreza. Es una tarea de la pastoral social y de la entera comunidad cristiana, porque aquí pueden decir, bueno, pues eso le compete a pastoral social. Creo que, como decía en un principio, todo bautizado debe ser esta impronta, debe ser esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O como decía San Agustín, la caridad debe verse. Y con esta situación pues vemos que lejos de disminuir el número de los pobres, crece y se hace más amplia esta distancia entre ricos y pobres. El sur del continente o de los continentes siempre se ven afectados en la pobreza, se ven excluidos, marginados. Por ello es que es tarea de la doctrina social de la Iglesia y de la entera comunidad cristiana, y también de saber leer con sabiduría los signos de los tiempos en la perspectiva de aquel gran horizonte de esperanza que es propuesto por el libro del Apocalipsis. En el 2008, me parece, tuvimos aquí un taller nacional que llevó precisamente este nombre, el signo de los tiempos, la migración, signo de los tiempos. Y pues el libro del Apocalipsis nos dice que hago nuevas todas las cosas. Imagen, guía para nuestro país y para toda América Latina. Los observadores de la pobreza y de los centros pues de ayuda se deben poner en esta línea como instrumentos realmente cognoscitivos de los pobres, pero también como signo de una constante atención de la Iglesia. A la Iglesia y a la comunidad
se le ha exigido, se le ha pedido de saber, de conocer, de darse cuenta y de compartir los problemas de los hombres. También cuando no se vean estas vías, estos caminos de salida, los pobres interpelan a la iglesia y ella recuerda a todos que también la política y la economía tienen una ética y un alma. La misma doctrina social de la iglesia debe resultar cultura de base en la comunidad. Ya 80 años de Juan Pablo II, de en paz descanse, afirmaba que la nueva evangelización debe tener ciertos componentes esenciales en el anuncio de la doctrina social de la iglesia. Todas estas solicitaciones deben, ante todo, resultar conciencia vocacional y estilo de vida de los singulares cristianos, de las familias, de la comunidad. Por último, pues, tenemos a los pobres como realmente instrumentos pobres. Jesús anuncia y realiza el evangelio de la salvación a los pobres, metiéndose en su condición. Se lee también en la Sollicitudo Rei Socialis que se debe hacer parte de la enseñanza de la práctica más antigua de la iglesia, la convicción de ser tenida por vocación a tratar de aliviar las miserias de los sufrimientos de vecinos y lejanos, no solo con algo superfluo, sino también con lo necesario, con lo fundamental. Así pues, la elección preferencial y el hacerse pobre no comporta o no conlleva únicamente la elección de los pobres como sujetos privilegiados de la obra de salvación, sino también ver hacia Dios, al mundo y a la historia de toda la vida, la actividad de la iglesia. Un Dios que nos manda la limosna y la ayuda a los pobres puede también gustar, sin duda ser agradable a Dios, pero un Dios que también nos pide meternos en su condición, y esto pues es incómodo, esto provoca escándalo. Realmente Pedro vemos cómo se escandaliza cuando Jesús anuncia que será rechazado, que tendrá que cargar la cruz. Por eso el hacerse pobre, el humillarse puede causar escándalo a nosotros. La pobreza de Jesús y su ser ligado a un lugar específico y a una patria, a una clase, a un poder humano, es sin duda una condición de libertad y de apertura a la universalidad del reino. Pues que estas ideas realmente vayan haciendo ambiente de Cuaresma. Gracias por la atención. Y me fui, y migrando
Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.